mis directos amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes para llevarle la entrevista estelar de este lunes, que tenemos nada más y nada menos que a Francisco Antonio Peña Guava. Tony Peña está con nosotros y con Tony Peña vamos a hablar sobre diferentes tópicos de interés, no solamente de su partido revolucionario moderno, sino a nivel político general de todo lo que está aconteciendo en la nación, en el país. Buenos días. Bueno, buenos días, jóvenes, Fernando. de nuevo aquí están. Buenos días, y qué bueno que Tony nos acompaña, ¿verdad? Y de entrada, Tony, quisiéramos saber... Qué privilegio, debemos decirlo con sinceridad y con honestidad. Así es. Tony. Este es un privilegio de este espacio. Esta visita tuya, Tony, ¿a qué viniste a la ciudad de Santiago este fin de semana? Lo primero es, antes de todo, buenos días, gracias por la invitación. Grandes amigos, ¿verdad? Que está aquí, mi amigo de cuando yo era joven, de verdad. Papín Domínguez, Fernando y de verdad, gracias a ustedes. Bueno, yo siempre vengo a Santiago cada 2 o 3 semanas. No necesariamente a política o a cuestiones gubernamentales. Porque yo desde niño siempre vengo por lo menos 1 o 2 veces al mes a pasármela aquí, porque yo soy digamos, por decir la palabra correcta, un admirador del Cibao y de Santiago. Y lo he dicho sin tapujos, aunque soy capitaleño, que es la mejor ciudad de la República Dominicana es Santiago. Y la conozco perfectamente, igual que la capital. Además, con raíces santiagueras, porque mi mamá es de Licey al Medio. O sea, mi familia ahí de Monte Adentro, de Canca, de La Paloma, de Licey al Medio, toda esa parte. Y yo siempre vengo mucho aquí, pero entonces combino mis cuestiones personales, la política, un poco de ocio, y siempre vengo a reunirme. Aquí ando con mi amigo, el primer vicepresidente del partido, Silvio Reyes, que dirige nuestra campaña, y Dionis Reyes también, los Reyes. Y tenemos varias actividades que tenemos dentro del partido y de mi campaña presidencial. Tony, todo parece indicar que el país, dentro de muy poco, va a entrar en el proceso de definición de las candidaturas de las personas que van a encabezar las boletas en el próximo torneo electoral. Tú has estado activando dentro del PRM y a nosotros nos gustaría tener una información de primera mano, que es la que tú nos darías, sobre la situación actual. Hay muchos comentarios, muchas cosas que se han dicho, posibilidades de que algunos candidatos se unan. ¿Cuál es la situación? Hoy sale, o de hoy a mañana, un artículo mío. Yo tengo una sección que se llama Te lo cuento en 2 minutos, hace tienen 4 o 5 meses, que hablo de diferentes tópicos nacionales y de geopolítica. Y ahora veo con un podcast que se llama Hacia el Bicentenario de la República, te lo doy como primicia, y uno se llama Hablemos de Política. Y mira, me encantaría hacer un Hablemos de Política aquí en Santiago, en el que tengo ustedes 3, y hacer alguna invitación de algún político importante, local, en la cual discutimos descarnadamente la política. Y eso es parte de mi campaña, porque yo te hago una campaña basada en 2 pilares. Número 1, el contacto directo con las personas. Y tercero, el planteamiento de las ideas, de las propuestas políticas, porque es que yo lo que estoy viendo en los últimos tiempos es que la mayoría de los candidatos no hablan de los temas nacionales para no chocar intereses, y solamente trabajan en el marketing político. Y la gente necesita, sobre todo en mi partido, un calor humano, de la cual estamos acostumbrados de cuando éramos PRD y PRM, y que se le diga a la población qué es lo que tú vas a hacer, no es que tú quieres ser presidente. Pero yo veo como que la política ha cogido un rumbo diferente. Mira, papi, el escenario político, yo lo decía la semana pasada en el programa de Julio Jacín, que después de establecido el año 78, la verdadera democracia que seguimos los dominicanos, que tiene 48 años, las elecciones más impredecibles son estas que vienen en el año 2028. Porque en el año 78 todo el mundo sabía que era entre Balaguer y el PRD, don Antonio Guzmán.
Y al otro día de que pasa un proceso electoral, tú haces una tracción en el tiempo y en el espacio y te das cuenta cuáles son los partidos contendores y cuáles son los posibles candidatos. Ahora, podemos decir a 2 años, después de pasar el proceso electoral, quiénes son los partidos contendores y cuáles son los precandidatos contendores, ¿no? Porque es que ha habido una movilidad, una volatilidad, está muy volátil el escenario electoral, porque hasta hace 2 o 3 meses los PRMistas entendíamos que el pleito era entre la Fuerza del Pueblo y nosotros, pero si tú buscas lo que dicen las últimas encuestas, es que la Fuerza del Pueblo y el PLD como partido están prácticamente igualados. Entonces, hace 3 meses tú no veías la figura de Gonzalo Castillo. Hoy en día se ve y se están alineando los planetas en el PLD para que sea Gonzalo. Entonces, nosotros no sabemos a ciencia cierta si el contendor que va a tener el PRM de frente va a ser el PLD o va a ser la Fuerza del Pueblo. Ahí hay un interrogante. Segundo, pocas veces se ha visto 3 partidos fuertes en un proceso electoral. En esta ocasión va a haber 3 partidos fuertes en este proceso. Y posiblemente desde la primera vez que se instauró la doble vuelta electoral como un mecanismo electivo, posiblemente que la única vez que se hizo fue la primera vez que se implementó que mi padre era candidato, posiblemente por segunda vez se podía dar esa posibilidad. En la Fuerza del Pueblo hay un pleito entre lo viejo y lo nuevo. Hay una resistencia de los jóvenes a que la gerontocracia que dirige ese partido, que son las personas cercanas a Leonel Fernández, elijan a Leonel Fernández, que quien tiene el control del partido. Los jóvenes quieren tener un espacio. Y es algo disímil porque tú nunca has visto un enfrentamiento en la política dominicana de padre e hijo, y mucho menos el mismo partido. Eso está pasando en la Fuerza del Pueblo. Y eso está creando una distorsión porque muchas veces tú ves al senador Omar Fernández con una posición diametralmente opuesta a la de su padre, lo que es una locura políticamente hablando. Y dentro del PRM, bueno, habemos 6 o 7 precandidatos, todos estamos trabajando y parecería que pueden darse alianzas entre precandidaturas, y eso hace de que nadie tenga al día de hoy la primacía para decir ya yo gané la primaria dentro del PRM. Amén de que el único partido al día de hoy que ha dicho que posiblemente se acoja al proceso de primarias que organice la Junta sea el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo no lo han dicho. Entonces todo eso te crea un clima electoral impredecible en la República Dominicana. Todo puede pasar. Y estamos hablando también que inclusive hay algunos outsiders que posiblemente puedan ir por algunos partidos que complicaría mucho más las elecciones porque te podrían sacar un porcentaje de un 5, un 6, un 7, puede pasar. Entonces eso hace que la campaña electoral no sea tan visible como en todos los procesos pasados. Y en ese contexto, ¿cómo andan las posibilidades de Tony Peñaguaba? Nosotros estamos trabajando, venimos de menor a mayor. Yo reconozco que David y Carolina están por encima de nosotros. Yo soy una persona que soy muy sincera, pero si nos cogemos a la ley de primaria, eso es en octubre del año que viene. Estamos hablando que faltan todavía 15 meses para eso, ¿tú me entiendes? O sea, falta mucho tiempo. Solo David, yo soy de lo que pienso. Solo David y Carolina. No. Bueno, por encima de nosotros en este momento. Pero los otros candidatos también están trabajando. Y todos estamos creciendo y estamos trabajando. Yo soy de lo que pienso que el mercado interno puede cambiar mucho. Porque, por ejemplo, yo fui el único de los precandidatos que di el año pasado que yo iba a salir a principio del gobierno de la oposición para ir a Cámara Política. Porque entendía que era una condición sine qua non, no ser funcionario para tú ser precandidato. Yo pienso que mi partido, y yo voy a exigir a mi partido, que tienen que hacer cumplir esa situación, porque la sociedad no quiere que se utilicen los recursos de Estado, la sociedad quiere candidatos que se rasguen sus propias uñas, que hagan un trabajo de frente a la sociedad en la cual pueda ser incuestionable. Entonces yo invito a los precandidatos de mi partido que hagan lo mismo que hice yo y que salgan del gobierno para que se dediquen a la campaña interna electoral, porque eso nos da más certidumbre, nos da más respeto
más confiabilidad frente al electorado dominicano. Y como te dije también, en este mercado tan volátil que existe, viene una campaña de propuestas. Yo voy a comenzar a hacer propuestas y a decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y yo entiendo que los precandidatos del partido y de todo el sistema del partido van a tener que hablar, porque yo veo un maniqueísmo en los últimos años, que la gente como que lo que quiere hacer solamente un marketing político y quiere solamente hacer una actividad con miles de gente, saludar a la gente y por ahí mismo no me fui. Y entonces, ¿dónde está el compromiso con los compañeros? ¿Dónde está ese arraigo que siempre nos caracterizó cuando éramos PRMistas, como éramos el PRD, de visitar a las bases del partido, de ser confiable? Si tú, y esto es algo que yo lo digo sin tapujos, y no creo que debe sentir orgulloso de nosotros, de lo que está pasando en ese sentido. Tú cogías antes, y cualquier dirigente aquí de Santiago, iba sin cinta a la capital, y veía a Fello Soberví, veía a Milagro, veía a Johnny Ventura, veía a Fello, veía a Hipólito, veía a Franco Badía, a Soldevila, pero ahora un dirigente de aquí coge y ni con cinta lo ve a un gente. Entonces eso no habla bien, porque la solidaridad en un partido político, el ser amigo de los compañeros, el reunirte directamente con los compañeros es parte de la cotidianidad política. Entonces yo he visto, y lo digo porque como yo generalmente de lunes a jueves siempre estoy visitando el Gran Santo Domingo, muchas veces la gente me ve en los callejones y me hace Tony Peña por aquí. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Porque la gente se encuentra tan raro ya ver un político de alta envergadura que se lo cuenta raro, porque en los últimos años eso ha pasado a ser ya una letra muerta. Sin embargo, yo dije, bueno, pero es que la política que yo he conocido toda mi vida ha sido esa. No la podemos sustituir solamente por marketing político. Porque, mira, hay un analista de esta provincia, José Luis, que hizo los otros días un examen de lo que puede pasar al PRM y habló de la campaña de vagón, que es solamente la campaña de marketing político. Y eso es verdad, señores. Después yo vi a Mauricio de Bengochea, que estuvo con Lionel y ahora está con Luis, que es uno de los más reputados, ¿verdad? Cienciólogo de la política y analista político, y también una persona que trabaja con los candidatos, diciendo que las campañas se ganan en la campaña, las campañas no se ganan en el marketing. Y hizo un análisis de América Latina, de todos los candidatos que salían punteros los primeros 2 o 3 años y terminaron perdiendo casi todos los procesos internos. Y que la mayoría de los candidatos y que son presidentes al día de hoy eran los que no estaban en el radar. Por ejemplo, para ver una política reciente en Colombia, hace 6 meses al Tigre no se le veía con ningún nivel de posibilidad, ni existía como precandidato. Y mira, hoy en día, el virtual presidente de la República de Colombia. Y así tú veías, por ejemplo, que eran otros los aspirantes que iban a dirimirse la candidatura con Keiko Fujimori. Sin embargo, fue un candidato que estaba como en 8º lugar, que finalmente quedó en el balotaje para segunda vuelta electoral. Entonces, el mercado electoral en todas partes del mundo, y la República Dominicana no es la excepción, ha entrado en ese proceso de volatilidad política. Tony, una pregunta fruto de mucho análisis que hemos hecho en este programa, y hemos analizado cómo fue el origen del PRM, precisamente una convención donde se iba a ser por delegado, y entonces por eso fue la causa política. Pero los famosos 2 comités ejecutivos. Sí. Ese fue el inicio. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre digo que los partidos en el poder como que se ponen medio brutos, porque el artículo 22 de la Constitución de la República, todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Claro. Y algo muy importante es que aquí en Santiago se inscribieron para terciar en la candidatura 23, 25 creo. 25. Entonces resulta que aparentemente... No fueron ellos mismos que comenzaron a inscribir candidatos. Bueno, lo que pasó fue, Tony, que tú sabes cómo es la política. Entonces, ¿qué resulta? Silvio, ¿cómo tú escribiste? Entonces, Tony, mira, al principio los estatutos decían que los dirigentes con cargos electos en el partido no podían ocupar posiciones. Eso se quitó en los estatutos. Sí. La comisión de empleo que se nombró también funcionó los 2 o 3 primeros días, después dejó de funcionar. Luego viene
que uno entiende que las últimas encuestas han ubicado casi el tripartito, aún todavía falta cosas por definir, pero un partido en el gobierno, que es el que está jugando, que puede cometer más errores, más un descontento de la base de aquel que aún todavía no se le ha resuelto mínimamente algunos de sus problemas en base al esfuerzo que se ha hecho, y que ahora todo hace indicar que van a tener que esperar un poquito más. En el caso tuyo, ¿cuál es tu posición? Porque los precandidatos del PRM no han fijado ninguna posición. No hablan de nada. ¿Cuál es tu posición? No, mira, mi posición fue bastante clara. Cuando en el chat de la Comisión Ejecutiva publicaron en extenso un documento de 10 páginas que lo publicó el compañero Darío Castillo, muy conocido aquí en la provincia de Santiago, en la cual elaboraba el protocolo de consenso. Yo a la hora le contesté una vez y dije que eso no era practicable. Y le expliqué por qué. Le dije que el partido necesitaba un proceso de convención con el voto universal de la base del partido, de arriba a abajo, y que el partido tenía que hacer el esfuerzo para hacerlo. Ahora, si no existían las condiciones para hacerlo, era mejor trasladarlo para después del proceso electoral, porque no podíamos hacer un consenso que nadie lo quiere y nadie lo pide. ¿Por qué? Porque era un consenso donde la mayoría de los actuales directivos querían quedarse ellos. Pero por eso aquí en Santiago, en muchos sitios, eran los mismos precandidatos, que vivían 5 y 6. El amigo Silvio todavía está esperando. Entonces no podemos estar en ese tipo de situaciones. Entonces, si el partido no estaba en capacidad de hacer un proceso de convención en las regiones, en las provincias, en los municipios, en los distritos, en la zona, en los departamentos, secretarías, Frente de Masa Nacional del Exterior, que son 1.700 organismos, si no estaba en condición de hacerlo, era mejor dejar eso para cómo se podía hacer. Yo pienso que yo fui de los principales propulsores que dije, bueno, si no vamos a hacer convención de verdad, dejen eso para después. Vamos a concentrarnos en ayudar al presidente Luis Abinader a gobernar y en elegir el candidato presidencial en una primaria, que yo entiendo que debemos hacer dos cosas. O hablamos con la Junta Central Electoral para que adelante el proceso, o cambiamos la ley electoral. Porque también lo he dicho públicamente que elegir el candidato presidencial en la primera o segunda semana de octubre del año 2027 es un grave error para el PRM. Posiblemente porque ya tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo tendrán meses ya que tendrán su candidato en la calle. Y segundo, que para tú galvanizar una alianza interna, sea antes del proceso de la primaria o después, toma tiempo. Porque es que hay una situación. Recuérdate que tú tienes que sacar los candidatos municipales, que tienen elecciones en febrero del año 2028. Tienes que sacar los candidatos congresuales y el candidato presidencial. Tienes entonces por delante las elecciones de febrero del año 2028 y la de mayo del año 2028. Entonces, nos vamos a meter en 4 procesos en menos de un año. Es una locura. O sea, eso sería un grave error para el PRM. Entonces, yo soy de lo que entiendo que el PRM, en el primer semestre, a más tardar mayo o junio del año 2027, tiene que elegir su candidato presidencial para que tenga un año para lograr las alianzas internas y bajar los ímpetus que pasan normal en una campaña. Porque es que la gente quiere también, como que entiende como que una campaña es una guerra sin armas, señores. Y la gente se dice cosas que son buenas y que son malas. Y para que las pasiones bajen, tiene que haber un tiempo de decantación. Entonces, para el PRM es conveniente, y yo lo expresé en la última reunión de la Comisión Ejecutiva, de que tan pronto pasamos el proceso de elegir las autoridades actuales de todo el partido, pues se va a ir un nuevo presidente y un nuevo secretario general del partido, y se va a esperar 2 años más para las próximas autoridades en toda parte del país. Una vez terminado ese proceso, nos vayamos a Jarabacoa de nuevo por 3 días a buscar el camino, la guía que tiene que tener el PRM de ese proceso hasta las elecciones, para nosotros ajustar un calendario que nos permita, primero, organizarnos como partido, apoyar al gobierno y sacar nuestro candidato en la mayor paz posible. Porque yo quiero decir que hay 3 condiciones fundamentales que tiene el PRM si quiere seguir siendo el principal partido político. Número 1, apoyar al gobierno y al presidente en toda su ejecutoria.
Si no hay un buen gobierno, no hay posibilidad para ninguno. Si el gobierno se cayó, ninguno vamos a hacer nada. Ni lo va a hacer David, ni lo va a hacer Guido, ninguno vamos a hacer absolutamente nada. La segunda es mantener la unidad. Y la tercera es elegir un candidato potable. Pero un candidato potable no en base al marketing político, ni a los recursos económicos, ni que me está apoyando las familias más ricas del país. No. El candidato potable que está el partido es que pueda todos los PRMistas votar por ellos. Los que están guapos, los que no están guapos, los que están contentos, los que no están contentos. Eso es lo que tenemos que lograr. Porque yo no voy a esconder que existe cierto disgusto en mi partido. Entonces, el candidato que le conviene al partido es que ponga a soñar, que ponga a toda esa masa partidaria a trabajar en un solo sentido para nosotros otra vez ganar el proceso electoral. Y créeme que no es una tarea tan fácil, porque existe ciertos niveles de disgusto. Entonces, los niveles de disgusto, usted los combate resolviendo los temas y al mismo tiempo hablando con los compañeros y creándole una sinergia de esperanza, de compromiso que hay que tener con los compañeros del partido. Ahora, Tony, hablando de esperanza, esa esperanza de seguir la misma dirigencia y de ver que va a haber una segunda vuelta, las posibilidades de un futuro gobierno van a ser menores. ¿Qué tipo de reingeniería hay que hacer para esa confianza recuperada? Es que, mira, los gobiernos de América Latina, los partidos, haciéndolo espectacularmente bien, cuando tienen dos procesos hay un desgaste natural. Sí, así. Eso es así. Por eso tú ves que en Estados Unidos es difícil que un partido gobierne más de 8 años. Siempre hay un cambio, eso es natural. O sea, eso que nos va a pasar a nosotros le va a pasar a todo el mundo. Mira, yo pienso que tenemos que tomar varias medidas. La primera medida es, y lo digo sin ningún tipo de reward, los compañeros de mi partido tienen que comenzar a ser más abiertos, más empáticos, tienen que ser más condescendientes, más solidarios con los compañeros del partido. ¿Por qué? Porque no es justo que esa militancia que se faja, que busca los votos en los barrios, porque la gente tiene que saber lo que significa el antiguo PRD hoy PRM, donde somos el partido del pueblo, de los descamisados, de los botelleros, de la ama de casa, de la gente pobre. El 80-90% de la militancia, cuando tuvo un barrio de ese partido por zona, ese es el partido que tenemos con una cúpula de popia ahora. Que eso no existía antes. Antes había unos cuantos, pero ahora una cúpula de popia. Bueno, solamente creo que estaba Narri, ¿verdad? Antes había un grupo, pero muy poco. Es diferente. Entonces nosotros tenemos que saber a quién representamos. Y lo peor que le puede pasar a nuestro partido es que se divorcie de su base de sustentación. Hay que tener cuidado con eso. A los compañeros se lo digo, y a los precandidatos. Recordemos quiénes son nuestras militancias. Nosotros no podemos, bajo ningún pretexto, salir con una cosa totalmente diferente a lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que saber qué partido nosotros representamos. Por eso cuando el PRM pone un hombre como Alfredo Pacheco al frente de la Cámara de Diputados, es algo correcto. ¿Por qué? Porque cogió un hombre de la base y lo elevó de categoría y dirige parte del Congreso Nacional. Usted coge un hombre como Ricardo Los Santos, que viene de un sindicato de los camioneros, y lo pone a dirigir. Eso son algo correcto. ¿Por qué? Porque tú estás dándole cabida a lo que nosotros representamos. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la línea que tiene que seguir el PRM. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque en el año 78 yo recuerdo, y esto quizás uno lo dice medio riéndose, yo recuerdo que don Antonio trajo 2 furgones de saco, porque los permitas de saquito tenían en esa época. Pero eso fue hace 48 años. Ya hoy en día nosotros tenemos gente preparada a todos los niveles. ¿Tú me entiendes? De todos los sectores sociales y de todas formas. Entonces, este partido es totalmente diferente. Entonces, hay que dar la oportunidad a esa gente de que se sientan ser parte de su gobierno. Y yo pienso que quizás ha sido un poco cerrado parte de los colaboradores del gobierno, que no le ha abierto su puerta 100% a los compañeros del partido. Uno no puede llevarse de lo que diga muchas veces la sociedad. Porque si tú te llevas a la gente, ellos van a decir que no merecen nada los compañeros. Y eso no es así. ¿Tú me entiendes? Claro, estamos trabajando por un país, porque somos gobierno dominicano, que seamos el PRM, es para los dominicanos en general. Ahora, dentro de los dominicanos, hay que tener una atención a los compañeros y compañeras. Porque ¿quiénes toman los trabajos políticos? Son los compañeros, sí, no la sociedad. Tú has hecho una sinopsis al principio correcta de la apreciación de los partidos políticos en la República Dominicana, la atomización
que hay, donde la oposición, por ejemplo, ciertamente está dividido. Hay dos PLD, Fuerza del Pueblo y el PLD originario, y los demás que están realmente disgregados, con muy poco entusiasmo y voluntad, por la misma situación que le ha acarreado a ellos. Pero también se observa en el PRM un desgaste que está bien, es un desgaste natural. Tú dices 2 años, 2 periodos, pero hay un elemento fundamental de esa baja del PRM, y es la poca cercanía no solamente de los funcionarios, no solamente con los compañeros, con los dirigentes de su partido, sino incluso con la población, y el mal manejo que evidentemente han tenido. ¿Tú no crees que es preciso, es necesario que desde el gobierno se mande una señal de cambio? Porque esos amigos ya como que están cansados, y hoy en día, más que la conceptualización, la gente sigue la proximidad, la cercanía, del que les resuelve, del que realmente tiene un afecto humano hacia ellos. Y yo pienso que se observa que en el espectro del PRM, de los funcionarios del gobierno, se han medio alejado. No sé si por cansancio, porque se sienten agotados, porque se han acomodado. ¿No creo que es necesario una reunión? Por eso yo digo que la inteligencia colectiva de la Comisión Ejecutiva y de los principales dirigentes, tenemos que analizar en un FODA lo que son lo que necesita, la ruta crítica que necesita el PRM en todos los sentidos, porque hay aspectos gubernamentales, hay aspectos partidarios, hay aspectos de ideología, de representación, hay de todo un poco que hay que buscar. Para buscar el antídoto no es un solo antídoto, son muchos antídotos diferentes que tenemos que buscar para recobrar, porque hay algo que ha venido progresivo. Mira, en el año 78 votó cerca del 80% de la población dominicana. Yo te voy a hacer una pregunta para ver si tú estás actualizado de lo que está pasando. ¿Dónde tú crees que votó más gente? ¿En el 2020 con todo y COVID o en el 2024? ¿En el 2020 o en el 2024? Sí. ¿Dónde votó más? ¿Dónde votó más? En el 2020. En el 2020 votó más gente con todo y COVID. Sí. Votó 55%. Sí. Y ahora sin COVID en el 2024 votó 54%. Algo que es inverosímil, ¿verdad que sí? Aquí en Santiago. Es inverosímil. Aquí todavía él fue el sitio que menos se votó del país, Santiago. Sí. Entonces, si tú te buscas entre las elecciones del año 78 a el año 2024, bajó 25 puntos la participación electoral. Estamos frente a una amenaza para la democracia dominicana, en la cual por primera vez se podría dar el fenómeno de que vote menos gente que la que va a dejar de votar. Hay una encuesta que dice... O sea, estamos hablando de que posiblemente va a sobrepasar la cantidad de personas que no voten a la que van a votar. Y eso es malo para la democracia, porque aunque sea un gobierno legítimo, es un gobierno de minorías. Y eso no puede ser en una democracia, digamos, estable, como la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un descreimiento del sistema de partidos políticos, hay un descreimiento en la sociedad, en los partidos y en los propios políticos, porque la gente entiende de que nos hemos alejado de las conquistas fundamentales que tiene la población y del problema personal de la gente que lo siente. Y el hecho, como yo te decía a ti los otros días, que no es solamente en el PRM, sino en el sistema de partidos políticos, ya los políticos tú no los ves muy metidos en los barrios. Lo que quieren hacer campañas de redes sociales, de marketing. Pero el marketing es bueno, está bien, para que la gente te conozca, pero el marketing no te da la mano. El marketing no conoce el nombre y apellido, el marketing no conoce dónde tú vives, el marketing no conoce cuál es la realidad del barrio que tú vives, cuáles son los problemas fundamentales que existen en ese barrio. Eso tenemos que ir los políticos a verlo, y al compañero hay que darle confiabilidad visitándolo, hablando con ellos, conociendo su nombre y apellido, conociendo la realidad del barrio, y eso tenemos nosotros que recobrarlo. Pero no solamente nosotros como partido político, sino el sistema de partido político, porque lo que pasa muchas veces
que quizás los candidatos congresales municipales en tiempo de campaña son los que van a los barrios, pero una vez ganan, se desaparecen de esa parte. Entonces eso es lo que crea mucho más desafecto. Entonces, el uso de las redes sociales tiene que ser limitado solamente como un mecanismo de propaganda, pero no un mecanismo de hacer política. O sea, tú no puedes sustituir el calor humano por una fría anuncio que pasa en un celular. Las cosas no son así en política. ¿Tú me entiendes? Porque cuando yo tengo una gente que es el líder del partido en ese barrio, como la gente vea que se trata de ese líder, de esa misma gente hace una atracción y dice, pero si al jefe del partido en tal barrio ni lo hacen caso, entonces ¿qué caso me hace a mí? Porque la gente se refleja en ese tema. Entonces ese es el problema de la representación, de la modernidad, porque el mundo de hoy, los políticos y los partidos políticos tienen que prepararse, porque es que el mundo está cambiando mucho para la forma de la computación, de la inteligencia artificial, pero tú no puedes hacer política con inteligencia artificial, tú tienes que hacer política con el mecanismo que la gente conoce, que hay que visitar al barrio y hablar con la gente. Tony, papi, permítame para hilar con la atención, que es muy importante. El Partido Revolucionario Moderno no ha estudiado el fenómeno en Santiago. Más alta atención en las elecciones primarias, más alta atención del país en las elecciones municipales, más alta atención presidencial, a pesar de el presidente tener un 70% de aceptación. ¿Qué ha pasado en que Santiago se ha catalogado como el primero, el más alto en atención? Bueno, porque Santiago tiene una particularidad, es la provincia de más clase media de la República Dominicana. Y los sectores de clase media son menos probables a hacer activismo político. Esa es una de las razones principales que hay. Porque cuando la gente ya tiene cierto éxito económico, mejora su calidad de vida, muchas veces no se envuelve en ese trajín del diarismo político. Y entonces, como hoy en día se debate de que las ayudas que tienen los sectores fundamentales en la República Dominicana son los pobres y también los ricos, la clase media es la que recibe menos atención, la que paga más impuestos, pues entonces son los más desafectos en política. Y entonces quizá esa es la razón principal por la cual está dejando votar menos gente de la República Dominicana y está dejando votar menos gente de Santiago, porque es la provincia de más clase media de la República Dominicana. Es tan así que mira lo que está pasando ahora en Santiago, con el PRM, con ustedes. Hay una baja terrible en aceptación de la población, porque es que no hay una respuesta de la dirigencia, de los funcionarios. En el sistema de partido político. Sí, pero el partido gobernante se siente mal. No, porque nosotros ganamos. Se siente mal de aquí gasto. votó menos gente y fueron provincias que ganamos. Cambien. Tienen que cambiarlo. Tienen que cambiar los funcionarios. Ganamos con mayor porcentaje, lo que te indica que no es exclusivamente del PRM, es de la sociedad dominicana hacia los partidos políticos. Porque que el problema, vuelvo y te lo repito, aunque se siente en el PRM, es un problema general de la política. Porque cuando ya votó un 54%, yo te digo que podría votar o dejar de votar por encima del 50%, no es solamente el PRM, es a todos los partidos políticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en el mundo. Señores, es que la gente, en este afán de lucro de la vida que tiene hoy en día el ser humano, se ha olvidado de las conquistas colectivas para concentrarse en la conquista individual. El ser humano, uno pensó que quizás con lo que pasó con el COVID-19 iba a reflexionar, pero yo no entiendo, porque la gente como que se puso más mala después del COVID. Se lo olvidó. En vez de reflexionar frente a una situación que en un momento dado, un abrazo se convertía en una amenaza, oye, como en el punto que se vio en el 2020, el mundo, uno pensó que la gente iba a reflexionar. Entonces, hoy en día, los partidos, la sociedad, no habla de la solución colectiva, habla del problema personal de la gente. Entonces tenemos que volver a ese trabajo colectivo, porque tú hablabas en el año 78, 82, 86, 90, y tú decías, Partido Reformista representa la oligarquía y los sectores más rancios de la sociedad dominicana. Entonces decías el PRD, la parte popular, el PLD, los sectores de clase media, tú veías tres coyunturas políticas diametralmente opuestas. Ahora, en el día de hoy, cuando tú haces ese análisis, la frontera ideológica no existe.
O sea, esa cerca que existía para tú cruzar de un partido a otro, ya no existe. La cerca está chiquitica, tú la brincas con un charquito sin problema. ¿Por qué? Porque se ha ido en base al consumismo de la sociedad y hoy en día en los partidos todo se parece. Y yo pienso que aunque dicen algunos teóricos que estamos al final de las ideologías son las que definen a una sociedad. ¿Tú me entiendes? Yo te decía a ti que nosotros tenemos que estar pegados a la línea ideológica que durante tantos años mantuvimos cuando éramos PRD y hoy PRM, nos salgamos de ahí. Peña Gómez sigue siendo el líder ideológico de este partido. Las conquistas sociales están ahí todavía de hoy. Tenemos un 4% de educación, perfecto, bien. Los maestros ganaban 5.000 pesos por tanda, ganaban 50.000, perfecto, muy bien. Ahora, ¿eso ha mejorado la calidad de la educación? No, ha mejorado que los sueldos de los profesores y ha mejorado la infraestructura colegial, pero no ha mejorado la calidad de la educación. Entonces, hay un fallo de la sociedad dominicana. Tenemos que reentrenar a esos profesores, tenemos que cambiar la currícula. Esa currícula que nos dieron a todos nosotros nos sirve el día de hoy, porque lo de hoy es mecatrónica, es matemática, es informática. ¿Tú me entiendes? Es un segundo idioma, es aprender un oficio técnico. ¿Lo estamos haciendo en la época dominicana? No. Entonces hay una falla, y es la falla principal, porque si no se educa una sociedad, ¿para dónde va? Si los niños de la clase pobre empiezan a los 6 años cuando comienzan, y los ricos comienzan al año, ahí hay un problema ideológico, porque la sociedad tiene que ser paritaria para todos los sectores. Entonces ahí tiene que haber, por ejemplo, de parte de PRM y de parte de la sociedad y de parte de los partidos políticos, no, tiene que haber una transformación. Vamos a hacer preescolares en todas las escuelas, vamos a poner que los niños pobres comiencen a la clase, vamos a poner que la escuela sea obligatoria, aparte de gratuita, vamos a cambiar la currícula para mejorar el acervo cultural de la gente, vamos en la tarde extendida a darle un oficio técnico para que los jóvenes salgan bachiller, salgan con informática, salgan viendo inglés y salgan con un oficio técnico. Va a estar preparado ese joven para conseguir empleo. Aquí viene una compañía norteamericana y te busca 800 empleos y solamente aprueban 10, porque nadie sabe nivel técnico, nadie sabe inglés intermedio. Entonces hay una falla de la sociedad frente a esa problemática, y ya no es por falta de dinero, porque antes que no estaba el dinero, ahora el dinero. Generalmente casi nunca en los 14 años que tiene el 4% para la educación, que dice el 6% del presupuesto, nunca se ha acabado el 4% del presupuesto, nunca se ha podido votar. O sea que el dinero siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Tenemos los profesores que ya no se quejan por el problema del sueldo, ya no se quejan porque no hay buenas escuelas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema vital, la calidad de la educación. Entonces, aquí existen problemas que son sistémicos. ¿Cómo es posible que al día de hoy todavía estemos con fallas energéticas? Claro, hay un crecimiento todos los años por el producto del crecimiento económico que consume más energía, lo sabemos. Pero se sabe que aquí en República Dominicana tiene que haber 3 o 4 plantas, tipo la que hizo Danilo, para que nosotros podamos tener luz por los próximos 50 años, y que eso es un bien que tiene que tener el Estado dominicano, no lo tiene que tener el sector privado. Claro, ya lo que se hizo en el sector privado hay que mantenérselo, porque hay que tener seguridad jurídica, pero eso es un bien que tiene que tener el Estado dominicano. ¿Tú me entiendes? Y tenemos que también bajar la evasión en ese sentido, para que ese problema no exista, porque en cierta forma eso le quita capacidad tecnológica, capacidad, digamos, de movilidad al país. Entonces, hay problemas que hay que comenzarlo a resolver y que después de tantos años no deben existir en la República Dominicana. Dice Tony, que cualquier cosa... al final, ya casi al final de la entrevista, tú dijiste algo muy importante cuando hiciste el esbozo de la situación de los diferentes partidos y el país. A mí se me ocurre pensar en la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener en las próximas elecciones una participación de grupos que han venido trabajando, y bueno, en esta semana el Partido Reformista, no de manera oficial, pero se ha estilado la posibilidad de que Alofoque sea candidato del Partido Reformista. Es inteligente parte de ellos. ¿A ti no te parece que una situación de esa magnitud pudiera abrir un espacio donde los emergentes, esos fenómenos nuevos... Puede poner más complejo el sistema, porque obviamente no va a ganar. Pues te pasa con 5%. O un 10%. Entonces eso te pone todavía más difícil que gane cualquier partido en primera vuelta electoral, porque el voto entonces se expande más. Mira, papi, el problema de la democracia dominicana
es que no se puede abandonar las ideologías. Tiene que haber planteamientos de parte de los partidos políticos que sean más aspiracionales a lo que la gente quiere de forma personal y de forma colectiva. Cuando te hablo de la educación, en la época dominicana, que ya tenemos el dinero, tenemos que ya modernizar la educación, mejorar los niveles de educación. Porque si tú buscas cuáles son las 3 o 4 conquistas que el pueblo dominicano dice en las encuestas que más quiere, te dice, número 1, el costo de la vida. Número 2, te habla de ciudad ciudadana. Número 3, a veces te habla de la situación del empleo, ¿verdad? Por decirte lo más o menos cómo va cronológicamente. Pues si eso es lo que la gente quiere, vamos a comenzar a trabajar en ese sentido. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo te voy a decir algo a ti, y lo he hecho hasta públicamente, y lo he hecho antes cuando era funcionario, ahora no soy funcionario. Yo no sé por qué un país turístico lo cierran a las 12 de la noche. Eso se inventó Leonel Fernández junto con Franklin Almeida hace 15 años. ¿Y cómo tú un país turístico tú lo vas a hacer a las 12 de la noche? Si tú vas aquí a las 10 de la noche a un restaurante y tú una vez dices, mira, vaya, pida rápido porque se va a cerrar la cocina. Es una locura. Ahora, lo que no decimos en la otra cara, aquí salen 8 vuelos todos los días a Colombia, van 1000 y pico dominicanos todos los días ya. ¿A qué tú crees que van? A divertirse, lo que no hacen aquí. Eso es una locura. Tú no puedes ir a un país a las 12 de la noche. Bien. Porque eso no es seguridad, eso es que no hay gente en la calle. Seguridad que esté la gente en la calle y que haya seguridad. Entonces, en un país turístico que está en expansión, ¿tú me entiendes? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo no quiero que la gente esté en los hoteles. Yo lo que quiero es que ese turista salga a la calle y coja un taxi y vaya a una discoteca, porque eso va a crear fuente de empleo, a un restaurante, a un guichó. Y entonces hay tal seguridad, tal tacita, tal la muchacha que limpia, tal dependiente, tal cocinero. Entonces, eso expande la economía. ¿Tú me entiendes? Y además, ¿tú sabes cuáles son los primeros que van a estar de acuerdo con eso? Son los dueños de hoteles. Ahora, póntame por qué. Porque si en un hotel yo tengo 500 gente y de un momento a otro 300 gente de esa prefieren salir a la calle, y tú sabes la cantidad de comida y la cantidad de bebida que yo me voy a ahorrar por la cantidad de personas que no matan ahí. Lo primero que van a estar de acuerdo son ellos. Entonces, nosotros necesitamos un turismo que se expanda, que la gente se divierta. ¿Qué tiene? Niveles de seguridad. ¿Qué tiene que haber? Tú le exiges a la gente, por ejemplo, que tenga 2 salidas de emergencia, tú le exiges insonorización al negocio, tú le exiges una cantidad de seguridad dentro y fuera, tú le pones un arco de protección para entrar, para que nadie pueda entrar armado, tú pones un sinnúmero de reglamentación que permitan la seguridad, ¿verdad?, de las personas que van a ese sitio. Aparte de la inspección que tiene que haber de que ese sitio es un sitio que está apto, que no va a pasar como la situación del IEC. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer. Que el patrullaje mixto tiene que estar permanentemente. Más policía en la calle, tiene que haberlo. ¿Tú tienes? Porque la gente necesita esos aires de libertad. Porque la gente te pone en ciudad ciudadana como los penas fundamentales que existe en la República Dominicana. Y no es un tema tan complejo, es un tema de tecnificar. Al mismo tiempo también un gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un policía cuando ve un carro sospechoso es ver la placa. Y te hace así en la placa y dice, ahí te sale todas las generales. Sabes si estuvo preso, si el tipo es un delincuente, si es una persona seria. Y ya tú sabes cómo tú tratar a esa persona que está ahí. Pues tú no puedes decir en una redada, súbeme todos los motores que están arriba. No, pero así no. Porque eso no es seguridad. Porque los motores tienen que tener placa. Y tú sabes por la placa que esa persona trabaja en un restaurante y ahí está llevando un pedido. Entonces tú sabes que tú no tienes por qué cogerlo preso. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que tecnificar las cosas. Entonces tenemos que comenzar a tomar medidas fundamentales que la gente sienta que estamos mucho más cerca de ellos. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta para bajar, para mí, el principal problema que existe para los dominicanos, que es el costo de la vida. Señores, el país tiene una ley de ordenamiento territorial y una ley que organiza en 10 regiones la República Dominicana. Vamos a hacer 10 mercas, uno aquí en la salida de Santiago, y vamos a comprar directamente a los productores para incentivar que haya mayor producción, para que redezca el campo, para que haya mayor tecnología, para que haya más recursos económicos en el campo, porque producir comida todos los días será más importante, porque hay más gente del mundo y menos comida. Y el mejor negocio que va a haber casi toda parte del mundo es producir comida. Y quitemos el intermediario. El intermediario no debe existir en nada. Lo único que hace es encarecer la vida. Vamos a trabajar con el productor y con el consumidor. Porque una carga de plátano te cuesta, cuando está barata, 1.400 pesos. Y cuando está cara te cuesta 4.000 pesos. Entonces, como un plátano que tú compras 7 pesos, termina costando 25 pesos. Vamos a poner 10 mercas en las 10 regiones y vamos a venderle a los pequeños productores, a los pequeños colmados,
la comida de forma directa al gobierno, comprando a través de INEP esa producción, o que ellos puedan venderla de forma directa. Porque un plátano que cuesta 7 pesos puede venderse en 10 en vez de 25. Es lo mismo, no es lo mismo. Eso lo podemos hacer con 50 puntos de la canasta familiar. Pero no te quieren hablar los políticos de eso porque no quieren chocar en los intereses. No quieren chocar con los dueños del supermercado. Porque yo estoy trabajando por los dueños del supermercado o por el pueblo dominicano. El hombre, Ese es el problema que tenemos en la República Dominicana. El hombre que está tenemos que preparado, hablarle claro a el hombre este está país. preparado. Y tenemos que enfocarnos en resolver los problemas de la gente que nos está viendo ahí. La canasta familiar puede bajar significativamente. Y además, eso es mentira que tú le estás haciendo una competencia leal. Yo tengo el estudio de la Federación de Estudiantes y Comerciantes. El 81% de la población compra en colmados, pequeños supermercados y en los mercados. Solamente el 19% compra en los supermercados. La clase media alta, que es comparona, va a querer seguir yendo a su supermercado. Ahora, la gente que tiene menos poder adquisitivo, vamos a vender los productos en la canasta familiar con un 20, un 30, un 40%, ¿verdad? Mucho más reducido. 50 productos, porque yo no voy a comprar helado aquí, Robin. Por eso no van a comprar los pobres. ¿Qué es lo que van a comprar? Huevo, pollo, arroz, habichuela, salami. Entonces, esos productos vamos a comprárselos. El Estado no gana dinero por un precio de referencia solamente, ¿verdad? Solamente el costo y el embalaje, tú se lo sumas y un plato cuesta 7 pesos, lo vendemos en 8 o 9 pesos. bueno, Pero no en 20 ni en 25. Muy bien, Bueno. gracias Eso es lo que necesita la época dominicana. a Tony Peña, excelente. precandidato presidencial Excelente del PRM, la participación por su participación este lunes en este espacio. Gracias por ese conversatorio que hemos sostenido en el día de hoy. Se quedan muchas preguntas en el aire, si realmente habrá posibilidad. No, yo quiero venir aquí a producir el podcast con ustedes, si ustedes me lo permiten. Claro que sí. Ustedes tres, quizás otro invitado más, del podcast que nosotros vamos a comenzar, se llama Hablemos de Política. Vamos a hablar de claro. Ahí hablamos profundo de los temas. Bueno, de verdad, porque Eso si va. había contenido, hablar de contenido, Claro. el hombre habló de contenido. Estamos de aceptados. acuerdo. Claro, aceptamos el Está hecho, reto. aceptamos el reto. Muy bien. Y así entonces establecemos también de la posibilidad de la alianza con el PLD. Bueno, te puede dar cualquier cosa. Ahora no se sabe, Fernando, está como Se dijo nos Tony. quedó esa parte. Todo se puede dar. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, Tony.